Saludos a los miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Soy el docente David Jordán y daremos inicio al tema correspondiente a la segunda semana. En esta ocasión trataremos la temática de adición con números enteros, correspondiente al curso de octavo año de educación básica. Una vez consolidados los conocimientos tratados en la primera semana, podemos proseguir con la suma de los números enteros. Antes de empezar, vamos a repasar unos ciertos temas que debemos tener en cuenta antes de entrar de lleno en la materia. Los saberes previos son los siguientes. Debemos tener en mente las reglas para usar los signos en las sumas y restas de números enteros. En este caso voy a proceder a explicar cómo vamos a utilizar los signos en los ejercicios de las sumas y en general también de las restas de los números enteros. Muy bien, cuando tenemos dos números de igual signo, como respuesta vamos a tener un número positivo. Antes también de proseguir, voy a pedirles que consideren que los signos que se encuentran aquí son aquellos que les van a dar como un resultado. No, no exactamente van a reflejar el número, sino más bien cómo tiene que quedar el signo en el que se esté tratando. Por ejemplo, yo en este caso voy a sumar un 10 más 10. Explícitamente nos dice que estos dos números son positivos, entonces voy a tener una respuesta positiva. Allí estamos claros. Muy bien, entonces yo en la siguiente, que es menos sumado a un número también negativo, nos va a dar como resultado un número negativo. Entonces propongo el siguiente ejemplo. Tengo por aquí un menos 6, sumado a ello un menos 4. Entonces yo voy a decir que la respuesta va a ser un 10. Aquí debemos considerar que nosotros sumamos prácticamente los valores que tenemos como los sumandos en números negativos, pero la respuesta va a ser negativa. Entonces yo propuse que el primer término sería 6 y el siguiente 4. Entonces voy a tener una respuesta de 10. Como vemos, se sumó, pero el resultado va a ser negativo. Entonces así es como queda establecido. Procedemos a los siguientes casos. Si yo tengo un número positivo que es en este caso mayor al número negativo que vamos a sumar, voy a tener por respuesta al signo positivo. Recuerden esto también, que los signos que se reflejan aquí no es la sumatoria, sino es cómo cómo van a estar distribuidos nuestros signos al final de cada operación. No es la suma en general. Entonces, continuamos con esto. Para utilizar este término de aquí, voy a proponer un número 8. 8. Entonces yo digo que este 8 va a ser un número alto, más alto que el número que corresponde a un negativo. Entonces yo digo que 8 más menos 2 me va a salir un número como respuesta a un número positivo. Entonces allí hemos de quedar claros en esa parte. En cambio, si yo tengo un número positivo menor al sumando al sumando negativo, voy a decir lo siguiente. Tengo, por ejemplo, ahora 2. Tengo 2, pero a ese 2 yo le voy a sumar menos 8 en este caso. Entonces, como respuesta, voy a tener un número negativo. Así es como hemos de quedar establecidos. Les vuelvo a repetir, estos signos son los que van a establecer como resultado de las operaciones o ley por signo. Recuerden eso, no directamente influye sobre que nosotros vamos a sumar directamente. ¿Ok? También les pido recordar esta parte que es muy importante
pueden ustedes pausar el video y hacer un pequeño recordatorio y aquí en esta parte también analizar definidamente sobre cómo vamos a utilizar los signos. Bien, entonces una vez establecido de esta manera podemos proseguir a nuestro tema. Muy bien, nuestro tema en general, ahora sí, de entrado a lleno en materia, vamos a lo siguiente. Suma de números enteros. Vamos a trabajar con tres tipos de caso en este ejercicio o en este tema en general. El primero nos dice lo siguiente. El resultado de sumar dos números enteros de igual signo tendrá el mismo signo y el valor absoluto será la suma de los valores absolutos de los números. Esto nos quiere decir lo siguiente. Presten atención. Si yo sumo dos números, en este caso dos números que poseen el mismo signo, por ejemplo, en este caso positivo más positivo, voy a tener una respuesta positiva. Entonces, en definido caso tenemos a un número negativo sumado a un número negativo, vamos a tener como respuesta un número negativo. Es tal y como estaba reflejada en la ley de signos que teníamos acá. Podemos hacer la comparación. Más sumado a más es más, que es más el signo positivo sumado a un signo positivo con un valor, va a tener respuesta un número positivo de igual manera. Seguimos entonces. Si tenemos a un número negativo sumado a un número negativo, la respuesta va a ser negativo. Esto también lo podemos reflejar por medio de una recta numérica. Nosotros vamos encaminando valores. Por ejemplo, podemos decir que nuestra recta en general siempre comienza desde 0. Entonces tomamos los valores de 0 a 7 y de 7 le sumamos 4 más. Entonces para llegar a de los 7 le sumamos 4, vamos a tener un 11. Nosotros así figurativamente vamos a establecer esa recta numérica. Del mismo modo podemos trabajar con los signos negativos. Entonces primero tenemos menos 7 y a ello le sumamos de nuevo menos 4 y vamos de ley a tener un número como respuesta a un número negativo, aunque esté considerándose como una suma, porque la sumatoria de dos números negativos va a ser igual a negativo. Ahora nos dice lo siguiente. El resultado de sumar dos números enteros de distinto signo tendrá el signo del sumando de mayor valor absoluto. Aquí hago un paréntesis cuando nos dice del mayor valor absoluto. Esto nos quiere decir que el número que se encuentre con una mayor denotación de cantidad va a ser el que refleje o que le imponga el signo. ¿Ya? Y el valor absoluto de la suma será la diferencia de los valores absolutos de los sumandos. Muy bien, procedemos a los ejemplos. En este caso, aquí hay una suma de unos valores con distinto signo. Entonces nosotros decimos que hay dos números enteros de distintos signos que se están sumando. Entonces realizamos lo siguiente. Se hace una sumatoria. Tenemos 7 positivo y a ello le sumamos 4 negativo. Entonces vamos a tener de respuesta un número positivo. Porque prácticamente aquí nosotros, como ya se nos establece la regla, nosotros vamos a mantener el signo del número que se encuentre con mayor valor absoluto. En este caso es el 7. Ustedes también pueden reflejar así, es de manera muy importante, que ustedes puedan identificar cuál es el número o denotación de cantidad que se encuentre el mayor valor absoluto. En este caso es 7, porque sabemos por regla general que 7 es mayor a 4. Entonces, en este caso, como 7 es mayor a 4, vamos a dejar el signo positivo que se tiene en el 7 como respuesta también.
Entonces, así es una forma de identificar de manera rápida cómo vamos a establecer el signo cuando nos topemos con este tipo de sumas. Entonces, también va a haber de la siguiente manera. Cuando un número, en este caso número 7, está con mayor valor absoluto, es negativo, como respuesta vamos a tener un número con denotación negativa también. Vamos a hacer la explicación y el análisis de lo siguiente. Nosotros, como ya hemos definido, en este caso cuando se suman dos números enteros de distintos signos, siempre se mantendrá como resultado el signo del que tenga mayor valor absoluto. Nosotros ya hemos trabajado con valor absoluto y sabemos identificar ahora cómo será el valor absoluto de los números. En este caso nosotros establecemos que 7, porque 7 es mayor a 4. Recordemos esa parte. Entonces yo digo que si este 7 negativo, por ser mayor a 4, voy a mantener el signo. Ahora, muy bien, pasamos al siguiente caso. Dice, cualquier número entero sumado a 0 va a ser el mismo. Esto es de manera lógica y acomedida, así también por regla general siempre se usa, porque 0 es denotación a nada. Entonces, si nosotros tenemos aquí en los presentes ejemplos que tenemos un número 7, 7 positivo más 0 va a ser igual a 0, perdón, a 7, porque prácticamente no se le suma nada. Del mismo modo, si tenemos a un 7 negativo sumado a 0, vamos a tener por respuesta a un 7 negativo. Aquí también entra la regla del mantener el signo del valor absoluto. En este caso, como 7 es mayor a 0, se mantiene su signo. Muy bien, así es como queda establecido cuál va a ser la denotación de los signos en la suma de los números enteros. Ustedes también pueden repasar una parte de esto para que les quede consolidado en cuanto a conocimiento y ustedes puedan dominar muy bien el tema. Un repaso general ya para pasar a la siguiente parte. Nosotros decimos en cuanto a la suma de los números enteros que cuando se están sumando dos números enteros de igual signo, se va a mantener igual. Como respuesta, el signo se mantiene igual. En este caso habíamos propuesto 7 más 4. Algo también que necesito acotarles es que por lo general no vamos a trabajar con denotaciones así como los paréntesis, porque nosotros por lo general se sobreentiende que aquí hay una suma directa de 7 más 4. Y nosotros también aquí ponemos el signo positivo solo para identificar o hacer una denotación de que es un número positivo, pero por lo general ya se sobreentiende sin signo positivo, que este valor sigue siendo positivo. En cambio, si tenemos un número negativo, nosotros debemos corresponder por ley colocar el signo para que no haya confusiones en cuanto a los números y cantidades en general. Les he dicho que esto lo pueden representar muy bien en una recta numérica. De la siguiente forma, nosotros partiendo desde 0 vamos a sumar 7 y de 7 le añadimos 4 y vamos a tener por respuesta 11. Del mismo modo, en una recta numérica, en los números negativos, primero vamos a hacer, tenemos la cantidad de menos 7 y ese menos 7 le vamos a sumar los menos 4. Nunca nos estamos yendo al lado derecho, sino más bien seguimos en la parte negativa. Entonces ello hace una acumulación. Es por eso que se suma. Tenemos entonces 7 más 4 es 11. Pero como tenemos igual, estamos trabajando con los números, con los signos negativos, se va a mantener con negativo. Ahora, cuando nos dicen que sumando dos números enteros de distinto signo, se va a mantener el que tenga el mayor valor absoluto. En este caso va a ser 7, porque 7 tiene
es mayor que 4. Nosotros también podemos trabajar con otro caso, como por ejemplo, podemos colocar allí un 10 más un menos 2. Entonces nosotros decimos que por ley 10 va a ser mayor a menos 2. Entonces 10 va a ser el que imponga el signo. En este caso un positivo. Ahora si el 10 es negativo y el 2 es positivo, así también proponiendo el caso, nuestro signo va a cambiar a negativo. Y por regla general nosotros también así sabemos sumar cuando es un número a cero, porque prácticamente no cambia nada, mantenemos el mismo signo y la misma cantidad. Ahora muy bien, pasamos a la parte de propiedades. Cuando hablamos de propiedades queremos denotar lo siguiente: cuando los números enteros tienen el mismo signo, se suman y el resultado queda con el mismo signo de los números sumados. Nosotros aquí muy bien podemos proponer así una sucesión lógica, una suma lógica de signos iguales. Entonces tenemos aquí como ejemplo 1 más 3 más 5 más 8, que igual va a dar a 17. Aquí indistintivamente, si se fijarán, no se encuentran los paréntesis que suelen identificar, porque por lo general no hacen falta, simplemente están allí como para denotar esa cantidad, es, se encierra en esa cantidad, entonces es para una pequeña denotación, pero por lo general así no se usa porque nosotros sobreentendemos que es una suma lineal y que no necesita más contrariedades porque se puede hacer de manera sencilla, así, sin tanta denotación, sin tan, sin tantos signos que colocar aquí como el paréntesis, porque nosotros podemos hacerlo de manera directa y es a la cual estamos acostumbrados también. Del mismo modo tenemos a una sumatoria de números negativos. Tenemos entonces 2, 4, 7. Les recuerdo que estos números se suman, pero se mantiene el signo negativo. Les había figurado así la recta numérica que, por ejemplo, trabajemos con esta suma de números negativos. Para empezar, a ver, imagínense una recta allí. En esa recta vamos a empezar con 2 negativos. Muy bien, a ese 2 negativo le añadimos 4. Y de ese 4 le añadimos 7. Y como estamos trabajando en el mismo sector de negativo, prácticamente se acumulan. Entonces es una suma, pero como estamos en negativos, se mantiene entonces en ese estándar de que el signo es igual de negativo. Muy bien, así es como también debemos entender esta parte de cómo funcionan las propiedades cuando nosotros sumamos estos números enteros de un mismo signo, porque el resultado del signo va a ser igual. Bien, nosotros también podemos trabajar por ley de signos. Recordemos así también, así brevemente, la ley de signos. Más por más es más. Entonces, nosotros hacemos una sumatoria de un número. Tenemos uno positivo, más otro positivo, más otro positivo, más otro positivo. Entonces, un número positivo. Recordemos así también la ley de signos. Y del mismo modo, un, cuando trabajamos con números negativos. Negativo por más uno negativo por negativo es positivo. Esta parte por un número por otro negativo. Esta parte ya era positivo. Esta parte porque menos por menos más. Entonces más por menos es menos. Entonces así hemos establecido ya esta parte. Ahora vamos a hacer una pequeña recapitulación de cómo vamos en general a trabajar con ejercicios. Cuando dos sumandos tienen el mismo signo, recordemos esta parte. Para sumar dos números de igual signo, se suman ambos números y el resultado se coloca el mismo signo de los sumandos. Entonces, hemos ya consolidado esta parte de cuando tenemos un número positivo sumado a otro número positivo, como respuesta vamos a obtener un número positivo.
Si nosotros sumamos dos números negativos, se va a sumar, pero el signo negativo se va a mantener. Este es de la misma forma de la primera. Tenemos entonces la sumatoria de dos números positivos va a pasar por ley positivo. Y la sumatoria, de nuevo, de dos números negativos se van a sumar y a quedar el signo negativo. Nosotros también en general en casa podemos repasar estos ejercicios con unos ejemplos prácticos. Ya saben que nosotros debemos trabajar siempre con ley de signos para que no se nos olvide esta parte. Y como les había mencionado ya antes, en general no se encuentran o no se acostumbra a colocar paréntesis así en estos tipos de ejercicios. Pero nosotros queremos dar una denotación de que este número pertenece así. Entonces le decimos que pertenece o una denotación en particular, o sea, se limita. Esto es una cantidad y sumado a ello tenemos otra cantidad. Por eso es que siempre nosotros podemos también así colocar un paréntesis como para identificar dicha cantidad de valores. Pero por lo general no se acostumbra a colocar paréntesis, se suman directamente. De esta manera podemos entonces estos siguientes ejemplos. Tenemos un menos 4, entonces sumatoria de ello va a ser un 8 conservando el signo negativo. Muy bien. Seguimos. 5 más 7 va a ser 12. Porque tenemos dos números positivos. Y también, esto por lo general sobreentendemos. También algo que necesitan hacer memoria y recapitular es que no, por lo general nunca vamos a poner el signo positivo porque nosotros sobreentendemos cuando es una cantidad positiva. Ahora también tenemos esta parte que es prácticamente igual al ejercicio anterior. Seguimos. Ahora sí, los casos prácticos. Vamos a pasar un poquito rapidito a esto porque también para tenerlo de notación y tenerlo ya claro. Adición con números de signos iguales. Ahora el siguiente ejemplo. Luisa tiene 250 en su cuenta de ahorros. $250. Bien. Si deposita 100 el lunes, 200 el martes y le acreditan un dinero de 300 el miércoles, ¿cuánto dinero tiene en su cuenta hasta ese día? Bien, para esto es una sumatoria de números positivos. Ya entonces establecemos esta parte. Para saber cuánto dinero tiene Luisa, suma las cantidades. Todas estas representan números enteros positivos. ¿Ya? Porque estamos haciendo que le añadan dinero a su cuenta. Entonces nosotros partimos, como les había figurado, siempre tienen que darse la idea de que trabajamos en una recta numérica porque de esta manera se les va a hacer súper fácil. Entonces, partimos desde cero. Decimos que ella ya tiene en su cuenta de ahorros $250. Luego se le añaden 100, luego 200 y después $300. Así, de manera sucesiva, se le va haciendo una sumatoria de números positivos. Entonces, la sumatoria va a ser de 850. De igual manera, positivo. Y no se coloca aquí el signo porque se sobreentiende de que es una cantidad positiva. Pasamos al siguiente ejemplo. Ejemplo 1, en este caso, dice, sumar los números, si nos damos cuenta, todos son números negativos, pero se hace la sumatoria de estos. Entonces, proponemos la línea recta, la recta numérica. Tenemos entonces 2. La primera cantidad es menos 2. Le sumamos a ello menos 3. De nuevo le sumamos menos 2. Y luego le sumamos menos 5. ¿Ya ven? Como hace una regresión, pero se queda en la misma parte negativa porque todos son números negativos. Todos los números que se están sumando son negativos. Por ello se hace una suma en la parte negativa. Entonces nosotros decimos que estamos haciendo una suma de números negativos. Sigue la siguiente parte. Se hace la suma de 2, 3, 2, 5.
tenemos como respuesta 12 y como todos son negativos, se va a establecer que es negativo. Ahora, adición con signos diferentes. Recordemos también que ahora también esto va a cambiar. Efectuar la siguiente adición. Dice que tenemos primero un menos 4, luego le suman un más 3 y luego le sumamos una resta de menos 5. Aquí también, entonces, como les había dicho, la recta numérica les va a solucionar muchas inquietudes. Tenemos, porque nosotros trabajamos así figurativamente, podemos empezar a decir lo siguiente. Tenemos un menos 4 de primer término, así. Nuestro primer valor es menos 4. Luego le sumamos un más 3, un 3. Y luego tenemos una sumatoria de un número negativo, en este caso es 5. Entonces, volvemos a la parte negativa. Entonces yo digo que mi número queda en esa parte negativa. Y es 6. Bien, para sumar números enteros de signos diferentes se restan sus valores absolutos y se conserva el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Bien, en este caso también, como les había ya mencionado antes, nuestro valor absoluto siempre va a ser el número mayor. Así, nosotros sabemos identificar cuándo un número es mayor a otro. En este caso, 5 es nuestro número mayor. Entonces nosotros decimos que 5 es el número de mayor valor absoluto. Y este 5 tiene signo negativo. Por ello, nuestro resultado va a ser negativo también. Bien, ahora como último caso práctico tenemos el siguiente. Opuesto aditivo de un número entero. Dos números enteros son opuestos si su suma es 0. El opuesto aditivo de una suma entero es otro número entero con el mismo valor absoluto, pero con distinto signo. Ok, entonces nosotros establecemos eso, lo podemos hacer de manera súper fácil porque nosotros trabajamos así con lógica y esto también es así súper conocido. No hay mucho que entender aquí porque nosotros cuando hacemos una suma o una resta de 0 o para obtener 0 sabemos que vamos a trabajar con valores que nosotros así se nos vaya haciendo fácil. En este caso proponemos el ejemplo. Resolver las siguientes adiciones. Se dice que yo tengo 2, entonces a este 2 le voy a sumar un menos 2. Y esto es por lo general trabajando con un valor absoluto. Entonces yo digo que tengo 2, pero a ello un menos 2 sabemos que me va a dar de respuesta un 0. Aquí entra la parte en que les decía que nosotros no podemos directamente trabajar con los paréntesis, porque los paréntesis son para sobreentender una cantidad, pero que por lo general solo están denotados allí, pero no, si nosotros sabemos así dominar bien el tema, podemos hacerlo de manera rápida sin utilizar los paréntesis. Entonces pasa lo siguiente, que tenemos 2, pero le restamos 2 y vamos a tener 0. Seguimos también con el otro ejercicio que dice que tenemos un 8, pero a este 8 se le resta 8. Entonces también tenemos 0. Nosotros aquí prácticamente solo eliminamos esta parte de los paréntesis. Del mismo modo en esta parte tenemos 12, por ejemplo, ahora sí vamos a figurarnos que tenemos 12 manzanas, pero a esas 12 manzanas yo hago una sumatoria aquí de un número negativo, en este caso de la misma cantidad de 12. Entonces, pasando a esta parte, tenemos 12 manzanas, yo le resto esas 12 manzanas, voy a tener un número 0. Es lógica también, nosotros también tenemos que trabajar mucho con lógica. Todas las adiciones dan como resultado 0. Como hemos visto, se puede observar que dos números son opuestos si se tiene el mismo valor absoluto. Bien, esa es la parte también. Si tenemos los mismos valores como valores absolutos, recordemos, valores absolutos es independiente al signo que tengan. Y en este caso, como son iguales los valores, siempre va a dar una denotación de 0. Bien,
De esta manera he concluido esta clase, espero que les haya servido también. Recordemos el tema para hacer un complemento de la semana pasada. Y las indicaciones son las siguientes. Ahora recordemos que vamos a seguir trabajando de esta manera. Yo les voy a ir subiendo el taller de tarea a la plataforma Educai. Ustedes me la envían en la misma plataforma en la opción de añadir o entregar tarea. Esta tarea no se la realiza por un envío de mensaje directo así hacia mí, sino que allí mismo hay una que dice entregar tarea. Recuerden también la parte que estudiar y analizar todo en ello en contexto. Algo que también debo añadir es que esta diapositiva la van a encontrar allí mismo en el recurso junto con la planificación y la tarea. Sin más, me despido y muchas gracias.